Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de San Pablo T y de la Fundación Federalismo y Libertad, le damos la más cordial bienvenida al evento. ¿Qué tiene que ver el periodismo con la calidad de nuestra democracia? Esta actividad forma parte de una iniciativa conjunta que busca abrir espacios de reflexión plural sobre los desafíos institucionales que atraviesa nuestra región. Hoy nos convoca una charla abierta y la presentación de un libro fundamental para pensar el rol de los medios en América Latina. El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina, una obra del reconocido periodista, politólogo y académico Fernando Ruiz, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Agradecemos la presencia de José Guillermo Godoy, que es presidente de la Fundación Federalismo y Libertad. Le agradecemos también la presencia al vicerrector de la Universidad de San Pablo T, al arquitecto Matías Romert. Iba a leer un poco del currículum de Fernando, pero lo vamos a hacer después, y eso tiene un porqué. Yo creo que los que hemos venido acá sabemos de quién se trata. Este amigo de la casa, de acá, tanto de Federalismo y Libertad como de la universidad, y un amigo del periodismo tucumano también. Así que, sin más preámbulo, bienvenido Fernando, todo tuyo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar por la invitación de la universidad, de la Fundación. Muchas gracias, José Guillermo, por tu generosidad y tu sensibilidad con los nuevos temas relacionados con las libertades y la democracia. Y muchas gracias, José, también por tu siempre capacidad de organizar y de hacer y de promover. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y yo voy a ocupar muy pocos minutos presentando algunas ideas del libro. Yo les voy a decir que este libro tardó 8 años en hacerse. Parece mucho, y es mucho, pero eso no necesariamente tiene que ver con que el libro tenga calidad, ¿no? Uno puede haber estado 8 años haciendo algo que no sirve, pero sí tiene algunos méritos, que es una recopilación de cómo el mejor periodismo de América Latina y el peor periodismo de América Latina ha intervenido e interactuado con el proceso democrático, con el único objetivo, de hacer que los profesores de periodismo y los periodistas tengan un mapa. Este universo del periodismo, cuando se interrelaciona con el universo de la democracia, es como grandes abstracciones, ¿no? Y entonces mi intento durante estos años era tratar de desarmar esta gran abstracción, ir a entender el proceso democrático en sus instancias más concretas, en esa gran relojería que es el proceso democrático, que a veces funciona bien el reloj y a veces no funciona, ¿no? Claramente lo sabemos, pero es un gran mecanismo donde la configuración histórica ha ido desarrollando instituciones con determinadas prácticas, con determinados valores, con determinada cultura, y toda esa interacción genera el proceso democrático. Pero ese gran universo del proceso democrático, uno puede dividirlo en pedacitos, como si divide una pared en azulejos, o un muro en distintos ladrillitos, y ver en cada ladrillito, en cada etapa de ese proceso democrático, cómo incide el periodismo. Y entonces, en estos años, lo que yo estuve trabajando es eso, tratar de descomponer y de entender la relojería del proceso democrático, cada mecanismo, y después ver en cada mecanismo preciso cómo incide el periodismo, para bien o para mal. Y a partir de ahí entender, ¿no? Para eso yo
aproveché muchísimo las ciencias sociales, pero así hablada, las ciencias sociales en sentido amplio. No la ciencia política, no la psicología, no la antropología, no la economía, no la comunicación, todas juntas. Entré a las ciencias sociales como quien entra a un corralón de materiales y digo, esta pata de la mesa me sirve. No sé si esta mesa es estilo Luis XVI, no me interesa. Esta pata de la mesa me sirve. ¿Para qué me sirve? Para poder construir esa relojería del funcionamiento democrático y ver con cada partecita cómo se relaciona el periodismo. El objetivo de esto es que desde hace varios años, y me van a perdonar los periodistas que están en esta sala, incluso muy queridos allá, y con muchísimo respeto profesional que les tengo, no hay una buena relación entre periodistas y la sociedad. Y ese es el punto de partida. Y por lo tanto, al entender que no hay una buena relación entre periodistas y sociedad, me surgió la duda y la necesidad de entender, bueno, es evidente que las personas no sienten que sus necesidades y sus libertades están tomadas por el periodismo en general. Ese cuadro que ven ahí es la tapa del libro y representa, dentro de mi poco conocimiento del arte latinoamericano, me encanta el arte, admiro el arte, pero ignoro casi todo del arte, me parece que es una de las mejores imágenes para entender personas comunes activadas por derechos, por la búsqueda de derechos, en una demanda. Ese es un cuadro, como muchos de ustedes sabrán, que es una reversión del cuadro de Berni, Manifestación del 34, hecha por el grupo Mondongo, que es una obra maravillosa que ahora están exponiendo en el Museo Castañino en Rosario, que está hecho además con plastilina, como ustedes saben que Mondongo trabaja con materiales, como trabajaba también Berni, ¿no? Berni era un recolector de basura, y su depósito y sus talleres eran eso, ¿no? Y esta imagen representa para mí las personas comunes, activadas en la búsqueda de derechos. Entonces yo pensaba, cuando inicié este trabajo y en la reflexión de todos estos años, ¿cómo poder revincular a las personas comunes con el periodismo? Para eso, esa relojería me permite entender cómo se relacionan los periodistas con las demandas democráticas y a partir de ahí tratar, gracias José, a partir de ahí tratar de construir y reconstruir ese vínculo de los periodistas con las personas comunes. Este es el título del libro, Periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina. Curso teórico y práctico orientado al interés público. Es de distribución gratuita, se distribuye también digitalmente y por algún lado aparece el QR, que ustedes podrán descargarlo y distribuirlo a quien les parezca que le pueda interesar. Bien, este es el muro. Y cada ladrillito en el proceso democrático puede ser un avance o un retroceso. Una unidad muy importante para entender el proceso democrático es la unidad de las demandas de las personas, que pueden o no construirse en derechos. Y esa demanda tiene un proceso, un nacimiento, una evolución. Y si tiene suerte esa demanda, se consolida como un derecho. Primero se consolida como un derecho en la voluntad de las personas. Y la sociedad acepta y reconoce ese derecho. Hoy reconocemos derechos, que hace 30 años diríamos eso no es un derecho. Pero nosotros mismos nos desconocemos, somos un misterio para nosotros mismos. O sea, no tenemos claro hoy cuáles son nuestros derechos, nuestras demandas, y con el evolucionar histórico vamos descubriendo nuevas visiones. No tenemos, como ustedes lo saben, y es obvio, la misma visión que nuestros abuelos. Muchas veces, incluso, cuántas discusiones familiares donde hay varias generaciones discuten eso.
Pero abuelo, ¿cómo podías pensar eso? O abuela, ¿cómo podías pensar eso? Y hoy hasta la abuela cambió de opinión, claramente. Por lo tanto, hay una historicidad de los derechos. Y en esa historicidad, en esa evolución histórica, que a veces es hacia adelante y a veces es hacia atrás. No es que siempre vamos hacia adelante, alegremente, hacia una sociedad, un progreso indefinido, como ya sabemos. Hay retrocesos feroces. Las dictaduras son retrocesos feroces. Muchas veces las sociedades viven traumas tan fuertes que generan esos retrocesos en los derechos. Por lo tanto, no es siempre un caminar alegre hacia una mayor cantidad de derechos. Y cuando digo derechos, digo los derechos desde la visión de cada uno, no necesariamente los derechos de un sector político, de un sector ideológico, ¿no? La sociedad va discutiendo siempre cuáles son los derechos. ¿Y cómo los discute? Podemos hacer un mapa y decir, y dibujar 3 esferas. En la esfera del medio ponemos los derechos, aunque todos los que estamos en la sala estamos de acuerdo. En la segunda esfera ponemos los derechos en los cuales algunos están de acuerdo y otros no. Y en la tercera esfera, lo que se llama la esfera del desvío, ponemos los derechos que ninguno de nosotros consideramos que sea un derecho. Y si alguien aparece por esa puerta reclamando ese derecho, decimos, salí de acá, loco, eso no es un derecho. Y siempre la sociedad tiene esas 3 esferas, siempre. ¿Qué pasa? En la historia, los derechos viajan por las 3 esferas y uno de los factores esenciales para que los derechos viajen entre las 3 esferas, ¿cuál es? El periodismo. El periodismo hace muchas veces que derechos que están en la zona del desvío de pronto sean puestos en discusión, diciendo, esto que antes no se consideraban derecho puede ser. Miren, ustedes lo saben. Los anarquistas de principios del siglo XX, una de las reglas locas que tenían y proponían a la sociedad era que no se trabajara los domingos. Una regla loca. Hoy por hoy eso está en el centro. Se podrá decir, por supuesto, que no trabajar el domingo, no trabajes otro día, pero es decir, esa limitación de los horarios laborales, o el trabajo de los niños, o los derechos de las mujeres, que las esposas tengan la posibilidad de tener cuentas bancarias. Eso fue tremendo, ¿eh? Derecho a votar, claramente. Por lo tanto, todo ese recorrido histórico, en gran medida, tiene que ver con los periodistas. ¿Cómo se relacionan los periodistas con las demandas democráticas? Cada uno desde su visión. ¿Por qué cada uno desde su visión? Porque cada medio tiene, como ustedes saben, una línea editorial. Una línea editorial. ¿Y qué es una línea editorial desde esta perspectiva? Es, ¿cuáles son los derechos que yo voy a respetar más y cuál menos? ¿Cuáles son las víctimas que voy a defender más y a cuáles menos? Y puede pasar que un medio tenga como lista jerarquizada de víctimas para defender una lista completamente antagónica y contradictoria con la de otro medio, porque son distintas líneas editoriales. Desde ese punto de vista uno puede decir que los medios son organismos defensores de derechos. Cada uno de los derechos que responden a su línea editorial. Entonces, cuando esos derechos empiezan a emerger y a crecer, se produce lo que yo llamo la fábrica de los derechos. La fábrica de los derechos, que nos permite entender cómo el periodista incide. La fábrica de los derechos describe en 7 pasos, que lo van a tener, está mucho mejor explicado en el libro que lo que yo voy a poder explicar ahora, cómo desde la primera toma de conciencia de una persona o de un grupo de personas que sufre una privación relativa, que me estoy convirtiendo en una víctima, me estoy victimizando, empiezo a visibilizar esa victimización y esa victimización va a la sociedad, va al debate público. Y la sociedad delibera y considera, miren, ese empresario
se está victimizando porque considera que el Estado tiene una política confiscatoria desde el punto de vista impositivo. Y entonces lleva una demanda al espacio público. Y así ahí le irá como en un tribunal público, un tribunal de la opinión. Y hay una discusión social y después hay una discusión institucional. Los poderes ejecutivos discutirán eso. Los poderes legislativos discutirán e intervendrán en eso, o los poderes judiciales. Desde ese punto de vista, existe una etapa social de la discusión sobre la aceptación o no de los derechos, una etapa institucional y después una etapa un poquito más fina, que es la etapa intraestatal, que es finalmente en las oficinas públicas la burocracia a nivel de calle, en qué medida hace lo que se llama el enforcement de esos derechos, el refuerzo de esos derechos o no. Los derechos se consolidan realmente en la sociedad y se convierten en carne nuestra, en parte de nosotros, cuando coinciden tanto las normas sociales como las prácticas estatales en realizar determinadas acciones. Si el Estado pide algo, pero la sociedad no comparte eso, las normas no se cumplen de la misma forma. Hay, como ustedes saben, en América Latina, en toda América Latina, una diferencia muy grande entre lo que es el derecho vigente y el derecho viviente, el derecho que está en la gente. O sea, nuestras constituciones son preciosas, en general, preciosas. Y las nuevas son cada vez más preciosas. O sea, las nuevas tienen una acumulación de derechos que parece una lista de supermercado. Una de las últimas constituciones latinoamericanas tenía como 90 derechos, enumerados 90 derechos. Sin embargo, vos salís a la calle en ese país y no encontrás los derechos. Tan solo en la formalización de la norma. Es derecho vigente, pero no es derecho viviente. Para poder consolidar el derecho viviente, tiene que producirse la etapa social, donde la sociedad acepte ese derecho, la etapa institucional, donde las instituciones formalicen ese derecho, y la etapa estatal, donde se consolide ese derecho. Y en cada una de esas etapas, en cada uno de esos pedacitos, incide el periodismo. En la relación de las víctimas, y acá lo veo a don Alberto Levos, me honra tu presencia, Alberto, acá. Igualmente, para mí también es un honor estar acá también. Felicito a quienes organizan, felicito a Catalina, Universidad Señor Vicerrector, a Fernando Godoy y todo lo que hace posible este espacio de conversación y de aprendizaje. El honor es mío, Alberto. Y la relación de los periodistas con los que tienen demandas en los distintos procesos, la gestión del debate público por parte de los periodistas, la construcción de la agenda, la relación con los legisladores, la relación con los funcionarios ejecutivos, la relación con los funcionarios judiciales, son momentos claves en esa relojería para generar eso que es la relación de los periodistas con la demanda de las personas comunes. En gran medida, eso intenta construir un vínculo mayor. Pero ¿qué pasa? La agenda es muy dinámica, la agenda avanza rápido. Los temas tienen que ir buscando la atención de las personas. Si nosotros estamos mucho tiempo con el mismo tema, los medios pierden la atención de las audiencias. Por lo tanto, eso se va renovando y entonces está el peligro, ¿no? ¿Se acuerdan esta imagen de este niño en las costas de no sé, me acuerdo si era Grecia o Turquía? Turquía. Y esto es lo que pasa dentro del ciclo de medios. Vamos perdiendo. En ese momento hubo una discusión sobre la inmigración y cómo puede Europa especialmente relacionarse con la migración. Y después vamos a otro tema, a otra agenda, ¿no? Los que tienen demandas, a los medios saben que tienen que aprovechar las oportunidades que se abren porque después vienen otros temas y están fuera, pierden, ¿no? Hay algo que se llama... Cuando las víctimas pueden hablar sobre sus temas, se llama standing, ¿no? Y hay algo que se llama standing de calendario, que es, vos sabés
que si viene el aniversario del atentado a la AMIA, durante unos días las víctimas de la AMIA van a tener voz. Y entonces, en ese momento hay también derechos de calendario, porque entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, vamos a ver qué medida podemos hacer para favorecer, lo digo en buen sentido, no como una cosa crítica, no, así funciona. ¿Qué medidas podemos tomar para, como van a venir los periodistas a preguntarnos, como se va a poner el tema en la agenda, qué podemos mostrar? Y entonces también incluso los funcionarios judiciales que están con esos temas tratan de generar algunas medidas en esos días para ver, estoy haciendo algo en esos momentos, ¿no? Eso se llama, lo mismo pasa, por ejemplo, con el 2 de abril. Cuando viene el 2 de abril, siempre en los días previos hay algunas medidas en favor de los excombatientes, ¿no? No lo menciono como crítica, insisto, eso forma parte del ciclo, así funciona una sociedad abierta, con una atención que son como estas luces, son plataformas de luces móviles. Y estas plataformas de luces móviles hoy te enfocan a vos, pero después se corrieron y te diste cuenta que se corrieron, están enfocando otra cosa, ¿no? Entonces vos tenés que aprovechar cuando te toca la luz a vos, ¿no? Bien. Bueno, para darle a buscar un modelito, y yo con esto termino, que pueda funcionar en forma más operativa, diseñamos algo que se llama VAR. Es el VAR de los periodistas, el VAR con B corta, ¿eh? El VAR de los periodistas, que es el proceso democrático dividido en 3 etapas y cómo funciona en cada una de esas etapas la incidencia del periodismo. El primero es la construcción de la voz de las demandas. El segundo es cómo esas demandas logran o no el apoyo social. Porque una cosa es lograr la atención. Yo puedo lograr la atención, pero quizás ustedes hoy en este momento me están escuchando, pero están completamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, yo logré la atención, pero no logré la consonancia. La demanda social necesita lograr el apoyo social, no solo que me atienda. Por ejemplo, alguien que logra siempre lograr la atención, pero no la consonancia, son los violentos. La violencia política es una forma de lograr atención, pero no logran consonancia, al contrario. Logran atención casi a cambio de consonancia. Y después viene la etapa de, primero la voz pública, la B corta de voz pública, después viene la etapa del apoyo social, la A, y después viene la R, que es la respuesta institucional. ¿Qué hace con esa demanda que la sociedad ha aceptado las instituciones democráticas? Bien, eso era, ese es el libro. Está explicado luego, son 300 páginas con un montón de casos, desde México a Tierra del Fuego, y pretende ser una especie de guía o de manual de manuales para orientar a los periodistas y también a los profesores de periodismo a intentar apuntar bien en cada uno de esos momentos del proceso democrático y entender en qué momento estás, porque muchas veces la práctica profesional uno no se da cuenta en qué etapa del proceso democrático uno está incidiendo. Este es un mapa para entender la relación entre periodismo y democracia, ya no en una forma abstracta, sino en una forma, espero, mucho más concreta. Eso es. Muchas gracias. Seguidamente presentamos a la doctora Carmen Fontán, abogada, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán y referente en temas de institucionalidad, transparencia y reformas constitucionales. Su trayectoria combina la docencia universitaria con una activa participación en debates públicos sobre el fortalecimiento democrático, para mantener una charla con el autor de este libro, Fernando Ruiz. Un fuerte aplauso para los dos. Muchas gracias. Acá el protagonista principal es el autor de la obra. Me quedo nada más unos segundos para decirles, no se hizo referencia al currículum del profesor Ruiz. Yo simplemente decirles que es un hombre que no solo ha dedicado su vida al periodismo, es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, España, es licenciado en ciencia política, pero aún además
porque ha sido muy pedagógico en su exposición y se nota que es un docente. Es docente de grado, de posgrado, ha sido secretario académico y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Y eso se nota en cada una de sus exposiciones. El libro es apasionante. Apasionante porque es un libro que no está dirigido solo a los periodistas. Él lo llama un curso teórico práctico de interés público, porque está dado, él en un momento dice hay que sensibilizar al hombre común. Me gustó mucho porque el hombre común es el menos común de todos, ¿no? Y sensibilizar al hombre es lo que lo pone en la vidriera. Y entonces te quiero hacer algunas preguntas porque este libro recoge mucho trabajo previo que ha venido haciendo el profesor Ruiz, el periodista. Y el otro día vos escribiste mucho sobre estos liderazgos polarizantes que sufrimos en la Argentina y que el rol del periodista está muy hackeado justamente por uno de estos liderazgos polarizados que es uno de los que más ataca a la libertad de expresión. ¿Cómo ves vos esos liderazgos polarizados? Porque fíjense, normalmente en los países hay un solo populismo. Hoy Botana advierte que en la Argentina tenemos dos populismos. Entonces, ¿cómo ves vos el rol del periodista frente a estos liderazgos populistas y sobre todo cuando el máximo agresor es justamente el titular del Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, un honor, Carmen, que compartir con vos el estrado. Para mí la calidad periodística tiene que ver con los matices. Por lo tanto, por definición, el periodismo de calidad es despolarizante. El problema es que los populismos funcionan como una camisa de fuerza fuerte que le resta espacio a el periodismo. Ahora, a mí me gusta entender todos los lados de la ecuación. Y el populismo o los movimientos políticos que buscan generar acciones rupturistas fuertes, revolucionarias, diría en sus propios términos, buscan sostener unas narrativas únicas, porque eso es lo que permite generar la dinámica y la energía política para generar los cambios. Y entonces yo siempre digo, bueno, que los políticos hagan su trabajo y los periodistas tienen que hacer el suyo. Si ellos consideran que esos discursos polarizantes les sirven para tener la energía política, para llevar los cambios profundos que ellos quieren, adelante ellos. Pero el periodismo no puede ser arrastrado. El problema es cuando esos populismos construyen periodismo populista y entonces logran cooptar porciones del periodismo y entonces los grandes procesos de polarización se dan no cuando los políticos hacen polarización, sino cuando hay medios que se integran a esa polarización, ¿no? Y hoy tenemos grandes medios de comunicación de distinto contorno ideológico sumados a ese proceso de polarización. A mí eso hace que el periodismo profesional lo vayan corriendo a los márgenes, ¿no? Porque si no hay matices en el análisis periodístico, no hay periodismo. Perfecto. Me gustó mucho cuando hablaste de este periodismo como constructor de derechos, pero vos decís que también enfrenta muchos desafíos. ¿No nos podés explicar un poquitito este tema de los desafíos del periodismo constructor de derechos? Sí, el primer desafío que enfrenta es que hoy los medios de comunicación están en una situación difícil. Y es la nave de los marineros, ¿no? Los medios de comunicación es la nave de los marineros. ¿Y qué quiere decir que está en una situación difícil? Que muchas veces esos medios de comunicación se financian con mucha dificultad. Y entonces eso implica que se van reduciendo los márgenes de autonomía de la redacción. ¿Qué significa desde ese punto de vista que se reduzcan los márgenes de autonomía? Que posiblemente hay víctimas a las que no se les va a poder defender y que hay demandas que no se va a poder satisfacer. Porque en alguna medida esas redacciones se convierten en corralitos estrechos.
A veces la propia polarización construye corralitos estrechos en las redacciones. Y entonces hay víctimas que, por las limitaciones que existen, no se va a poder defenderlas, ¿no? Y entonces esa es una restricción muy fuerte porque restringe y genera también algo ya más emocional, que es que los periodistas sienten una frustración creciente. Y entonces, como ustedes saben, el tren de la frustración tiene varias estaciones. La primera estación es que salen con mucho entusiasmo de las universidades y llegan a las redacciones. Esa es la estación de la esperanza. Después viene la estación del escepticismo. Y la tercera, ya sabemos cuál es, la del cinismo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que se construyen profesiones vencidas. Una profesión vencida es un campo profesional en el cual los que trabajan en ese campo profesional no creen en los valores de ese campo profesional. Y puede pasar incluso que los principales referentes de un campo profesional no creen en los valores de ese campo profesional. Entonces imagínense los estudiantes y los que vienen detrás que tienen a esos como símbolos, como los líderes. ¿Eso qué genera? Que se quiebra ese campo profesional. Y que ese campo profesional, los nuevos integrantes no tienen orgullo profesional, porque no se sienten identificados con lo que lideran ese campo. Eso me parece a mí un grado eso genera una mediocridad general en el cual los profesionales no cumplen día a día su misión profesional. Y entonces eso es un grado casi diría que de corrupción profesional muy alto. Hay una frase que pone Fernando en su libro y que dice: sin libertad de expresión, la justicia es opresiva. ¿Les podés explicar un poquito a los tucumanos que sufrimos mucho de eso, que no tenemos ley de acceso a la información pública? Así que si nos podés explicar un poco. Eso está basado en una lectura de Amartya Sen, de los libros de Amartya Sen, que es un economista que ganó el premio Nobel y que es un economista que yo quiero mucho porque habla mucho de periodismo. No consigo muchos economistas que hablen de periodismo y él habla mucho de periodismo. De hecho, como muchos de ustedes sabrán, Amartya Sen dice que la libertad de prensa ha sido un elemento clave en la historia, entre otras cosas para que no haya hambrunas. Y compara la situación de India con la situación de China, donde en China había hambrunas y en India no, y en gran medida uno de los factores era la libertad de prensa, ¿no? Pero la justicia no es opresiva, dice Amartya Sen, cuando hay deliberación, cuando hay debate público. Si la justicia es cerrada, si la justicia es oscura, sus decisiones no explicadas, opacas, ocultas, pueden ser, primero, no compartidas por la comunidad, en primer lugar, y en segundo lugar, desconocidas por la comunidad, ¿no? Así que desde ese punto de vista, porque como vos sabés mejor que yo, Carmen, la justicia ha avanzado mucho en la apertura, desde los cánones previos de hace 20, 30 años, donde el juez hablaba por la sentencia, y hoy ya cada vez crece más ese proceso de deliberación pública, ¿no? Y a su vez, en la medida que se vaya abriendo el sistema judicial y se vaya conociendo cuáles son las decisiones judiciales y cómo se toman, eso funciona como justicia preventiva. De la misma forma que cuando conocemos de temas de salud, eso funciona como salud preventiva y no es necesario llegar al hospital muchas veces porque ya hay comportamientos de salud difundidos porque se ha hecho pública las cuestiones de salud. En la medida que se hagan públicas las cuestiones de justicia, ya la gente va a tener más idea de cómo se resuelven los conflictos en la justicia y posiblemente llegue menos a la justicia. Por ahí vos contás los riesgos de lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos, en su persecución a los medios, las conductas que tienen parte de nuestra clase política acá. ¿Vos crees que eso genera autocensura en el periodismo? Sí, en alguna medida genera autocensura. Es algo que está pasando en muchos países, como vos mismo dijiste antes,
Y la censura está generada no porque no se pueda hablar, sino por lo que pasa después de que uno habla. O sea, la intimidación surge porque uno puede hablar, puede decir, pero después puede haber actos, muchas veces yo diría salvajes actos discursivos, estigmatizantes, que intimidan. Algunos intimidan, otros no. Cualquiera que conozca periodistas de distinto tipo va a ver que algunos periodistas al contrario se energizan, ¿no? Cuanto más los atacan, más energía tienen, ¿no? Y yo conocí a uno en Buenos Aires que le respondía a cada uno en Twitter. Y yo dije, pará, todo, relájate, ¿no? Y le encantaba y se pasaba horas contestando uno por uno, ¿no? Y otros no, otros se intimidan. También cuando las periodistas son mujeres hay una carga mayor, ¿no? Se incorpora toda la connotación sexual y eso ya es más destructivo. Pero también algunas periodistas mujeres no les importa nada, otras realmente sí se cohíben y se intimidan. Sí, los últimos informes en periodistas mujeres, realmente hay muchas que han incluso dejado el periodismo, sí, ¿no? Sí, que es un tema muy, muy grave. Vos has estudiado, es una de las personas que más ha estudiado el tema de la relación entre periodismo y democracia, recorriendo prácticamente todos los países de América. Incluso durante mucho tiempo has hecho el mapa de la relación. ¿Cómo en ese análisis tuyo, dónde lo posicionarías a Argentina en particular? Nos pusiste ahí en una liga donde no estamos tan mal, ¿no? En esa liga podemos clasificar, porque tenés que compararte con Honduras, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con zonas de... O sea, Brasil no aparece nunca demasiado grave, pero todos los años matan a algún periodista en Brasil, en algún estado de Brasil. Así que, ni hablar México, ¿no? México ha vivido una verdadera catástrofe, no solo de periodistas, una catástrofe humanitaria. No hay momentos de violencia mayor en el siglo XX que en México, ¿no? Y lo que pasó ahora y también en el siglo XX mexicano. Por lo tanto, desde ese punto de vista no estamos tan mal. Ahora, en los últimos años se ha generado ya desde el kirchnerismo, una actitud, una matriz de opinión muy crítica hacia los medios, estigmatizante, y esto se ha acentuado, primero de los propios medios, ¿no? Porque antes de que llegara el presidente Milei, ya en los principales medios de Buenos Aires vos encontrabas un nivel de vocabulario, y no en los invitados, en los periodistas principales, en algunos de los periodistas principales, ¿no? Y entonces, ese lenguaje de la indignación parece legitimar el insulto. Yo insulto porque estoy indignado, entonces mi insulto es legítimo. Y además me funciona para llamar la atención y para romper con estructuras. Es como si el insulto tuviera una especie de efecto desbloqueador, ¿no? de estructuras para poder generar energía política y producir las transformaciones. Pero bueno, acá acaba de llegar, lo vi, a pesar de que veo poco, lo vi a Fernando Stanich, y Fernando Stanich es el coordinador del monitoreo nacional de FOPEA, provincia por provincia, así que es la persona que más sabe sobre lo que está pasando en las agresiones a la prensa, y claramente hoy el foco principal, más allá de todas las limitaciones más estructurales, ¿no? Hay como problemas importantes y problemas urgentes, como siempre en nuestra vida, problemas importantes y problemas urgentes. Y esos problemas, el problema urgente hoy tiene que ver con esta agresividad que no va a menguar, o sea, no se va a reducir, pero que a mí me preocupa más, no solo por el nivel de agresividad, porque yo he hecho un libro que es la historia de las guerras mediáticas argentinas, y describo 8 guerras mediáticas en los últimos 200 años, 7 de esas guerras mediáticas terminaron con la ruptura del régimen democrático. Así que no es que me asusten los insultos porque esa también es una historia de los insultos durante 200 años, que ustedes se pueden imaginar cuáles son las guerras mediáticas. Pero esa vocación guerrera
de los medios de comunicación, cuando se instala en el centro de los medios principales, no hace más que polarizar a la sociedad, más incluso que los líderes políticos, más que los líderes políticos. Por lo tanto, el problema es que los líderes de los medios tienen que desacoplarse de los líderes políticos. O sea, los líderes políticos que hagan la polarización que quieran, esos serán ellos los que buscan la representación de la gente de esa forma. Pero los líderes de los medios no pueden acoplarse a esa polarización, tienen que mantener ese periodismo de calidad que hace que el centro sea la producción de matices, no de visiones únicas, de opiniones sábana. Es como que la agenda de los políticos va marcando... Claro. El ritmo del periodismo. Vos hablaste de 4 libertades hace muy poquitito. Sí. ¿Les podés contar un poco de esas libertades que son estratégicas justamente para preservar el sistema democrático y el rol del periodismo? Ahora me acuerdo más de las 4 libertades de Roosevelt que de las 4 libertades que yo escribí el otro día. Pero hay 2 que son muy decisivas, que sobre todo una que es la libertad de los clics. La libertad de los clics. Esa sensación de que vos estás en la redacción y que tenés que salir un poquito de los temas importantes, ir a otros temas para poder tener clics y para poder sostener la audiencia, ¿no? Entonces hay que tener cierto margen. Siempre el periodismo tiene que estar dispuesto a desafiar un poquito a la audiencia, a ir por otro lado, a buscar el interés público, ¿no? Con esto que hablábamos hoy de la imagen de Mondongo y de Berni, ¿no? Cómo llegar a las personas comunes en las necesidades de las personas comunes, ¿no? Entonces, por eso la libertad de los clics era clave. La otra libertad es lo que a mí me gusta llamar libertad periodística, que es la libertad que hay en las redacciones para poder trabajar los temas de interés público en forma profesional. Porque muchas veces pasa en América Latina, en toda América Latina, que hay lo que se llama medios semiprivados. Medios semiprivados. Son medios que tienen un dueño, que es privado, pero tienen una enorme dependencia de apoyos económicos y entonces tienen, como decía antes, una redacción corralito, muy restrictiva, que no pueden prácticamente tocar los temas de interés público o con determinadas perspectivas. Bueno, nos van diciendo que vayamos cerrando. Ha sido un placer realmente escucharte, Fernando, y esa frase que en tu libro está, que el periodista es el perro de lo justo, el guardián de lo justo, lo pinta de cuerpo entero, porque no solo escribió esto, sino que hace un ejemplo de su vida en la defensa de la democracia. Así que les pido un fuerte aplauso para el autor. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vos. Bueno, Fernando no se va todavía, claramente, porque hay una instancia de preguntas, así que tenemos 5 preguntitas. Me parece que hay una por acá en la primera fila. Hola, Fernando, muchas gracias por tu exposición. Gracias, Carmen, querida. 2 cosas me quedaron picando de lo que dijiste. Al principio dijiste que el periodismo no estaba bien con la sociedad o que la sociedad estaba como complicada con el periodismo. Y la verdad es que yo no tengo esa sensación. Me parece que la sociedad le está pidiendo cada vez más al periodismo, por eso se llama el cuarto poder y porque se está asentando en sus necesidades en el periodismo. Esa es una. Y te hago la segunda. Hablaste de que los chicos que estudian periodismo no pueden tener orgullo cuando se reciben, porque después, obviamente, los medios de comunicación están complicados financieramente y bajan línea, por supuesto, y empiezan a frustrarse. Pero ¿no te parece que es un poco, es la vida misma? Porque no tan solo pasa en el periodismo, pasa en la justicia, que es tan importante o más grave todavía. Y la frustración de los abogados es enorme, porque ya sabe que tal juez o tal vocal de corte depende de fulano o mengano en el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que eso forma parte de un descalabro institucional que está sufriendo nuestro país. Sí, empiezo por la segunda.
Me gusta a mí mencionar que parte del descalabro del país, para ponerlo en esos términos, ¿no?, tiene una dimensión profesional que nunca se habla. Es decir, que en todo descalabro tan profundo de un país hay una responsabilidad de las profesiones, que son cuerpos que pueden preservar su autonomía, donde las universidades cumplen un rol importante también. O sea, nosotros desde la universidad formamos profesionales e intentamos que el poder que da la universidad, el título de abogado es un poder, el título de médico es un poder, el título de comunicador es un poder, que sea un poder gestionado a partir de los valores profesionales. Cuando en una sociedad los comunicadores, a partir de su pregunta me entro con otras profesiones que yo no estudio, pero las menciono, los abogados, los contadores, los escribanos, forman parte del descalabro. Y parte del descalabro es la mala praxis profesional. Pero nunca se habla de la mala praxis profesional. Es muy fácil hablar de la mala praxis de los políticos. Esa es lo que tienen de punching ball siempre, los políticos. Es el punching ball de la sociedad. Pero en ese punching ball de la sociedad hay otros que pasan por abajo de la línea de visibilidad, que son las profesiones. Porque en esos gobiernos, en esos estudios profesionales, en esos estudios, hay profesionales que aprendieron y prometieron cumplir valores en la sociedad, y los comunicadores. Entonces, en la Facultad de Derecho se enseña a impartir justicia. En la Facultad de Medicina se enseña a construir la salud. En la Facultad de Comunicación se enseña a decir la verdad. ¿Y qué pasó afuera? Está bien que yo entiendo que la vida tiene interdependencias y que yo no puedo hacer todo lo que quiero. De hecho, está mi mujer en la segunda fila, no puedo hacer todo lo que quiero yo. Pero estas independencias también las cotejamos con los valores que tenemos en nuestro comportamiento. Y aparte es lo que nos hace bien. Cuando nosotros hablamos del buen trabajo, ¿qué es el buen trabajo? No es solo algo prolijo como este lugar, sino también algo que a nosotros nos genera orgullo y emoción, ¿no? Y entonces nosotros también buscamos un salario emocional, y parte del salario emocional es que hay un alineamiento entre los valores de nuestro trabajo y los valores sociales. Si hay un desalineamiento y a nosotros nos va bien en el trabajo y hacemos bien las cosas, pero lo que hacemos perjudica a la sociedad, ahí hay un desalineamiento. Y entonces los campos profesionales hoy están desalineados, muchos de ellos. Y el segundo punto que me mencionaba, relacionado con la relación del periodismo con la sociedad, las encuestas dicen que hay un crecimiento del descrédito, lo que no quiere decir que descrezca el consumo, porque se produce lo que se llama el consumo, el cinismo informativo. ¿Qué es el cinismo informativo? Por ejemplo, yo trabajé en la década del 90, yo creo que la mayoría de los que estamos acá nos acordamos de Bernardo Neustadt. Yo coordinaba la producción de Bernardo Neustadt. Y Bernardo Neustadt en las encuestas aparecía como el periodista con mayor audiencia. Y en las encuestas de credibilidad, ¿cómo aparecía? Como la de menor credibilidad. O sea, la gente escuchaba más al que menos creía. Eso se llama cinismo informativo. ¿Qué quiere decir cinismo informativo? Que yo estoy escuchando a alguien porque lo escucha todo el mundo. Y entonces, si quiero vivir en la sociedad, tengo que saber lo que él dice. Pero tengo tantos filtros en la cabeza que lo escucho con 77 filtros. Y entonces no tengo referencias informativas claras. Y la sociedad, en gran parte, funciona bien cuando tiene información compartida. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen distinta opinión tienen la misma información. Eso genera una posibilidad de construir cosas juntos a pesar de que tenés ideas distintas. Pero si no tenés ni siquiera una base de información compartida, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Tenés la sociedad quebrada, hablas con dos personas y es como vivieras con dos sociedades completamente distintas. No tienen coincidencia en los hechos, si uno está a favor del madurismo, chavismo o como corno se llame eso, y a favor de la democracia. Por lo tanto, ese elemento me parece central. Esa crisis de credibilidad hoy genera ese cinismo informativo. Hay una enorme fragmentación de plataformas, nos informamos de distintos. Yo la pregunta que más escucho
hoy es, ¿con quién me puedo informar? ¿A quién le tengo que creer? O sea, hay una gran desorientación. Hay un lado bueno de esto, que ha crecido mucho la democratización de voces. Ya no dependés de 4 o 5 medios que dominan la escena. Uno puede informar, buscar directamente fuentes, está más libre, pero eso también genera más confusión. La próxima pregunta por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora Carmen. Siempre es un lujo escucharla a usted y compartir. Muchas gracias, profesor. Miren, la verdad es que yo, cada vez que hay una oportunidad de esta, trato de sacarle el jugo y aprovecharla al máximo, porque usted lo ha señalado muy bien y ha nombrado muchas veces la palabra víctima. Hoy es martes, tendríamos que estar en la plaza marchando. 1.500 marchas hemos hecho. Hemos dejado de hacer marcha porque nos han copado las bandas de narcotraficantes. Vendían bandas de narcos de los barrios que se mataban entre ellos y nos exigían tomar parte por alguno y por eso dejamos de hacer las marchas. Fíjese usted. Usted ha señalado cómo se está abriendo a la comunidad el periodismo y la justicia. Y yo, lamentablemente, tengo que decir que no comparto con usted eso. Y para eso lo invito a que se dé una vueltita por la avenida Sarmiento, a esta altura, donde están las fiscalías penales, y va a ver que está vallada hace años. Y lo invito a que mañana vaya e intente hablar con algún fiscal. No va a poder. Entonces, eso que ha señalado muy bien la doctora Catalina, esa frustración de los abogados, se palpa terriblemente y por suerte tenemos periodistas como ustedes que, como en muchas profesiones, y aquí estábamos compartiendo con el doctor Valver, cómo muchas profesiones se han tenido que ir modificando o complementándose. Es decir, ya no son periodistas, tienen que ser investigadores. Cumplir la función de un fiscal. Una directora de escuela ya no cumple función pedagógica, ahora tiene que ser albañil, jefa de compra, un montón de cosas. Entonces, ese rol de ustedes, de los buenos periodistas, es la desesperación que hasta el día de hoy las víctimas de diferentes delitos me van a buscar porque saben que yo tengo los teléfonos de muchos buenos periodistas. Y sigue muy vigente eso, porque esta relación que hay entre la invisibilidad y la impunidad es terrible. Es como si no sucedieran los hechos. Y lo que nosotros notamos, me refiero a nosotros porque es nuestro motivo de conversaciones muy asiduos entre las víctimas de delitos, cómo esto se va profundizando, esta disociación entre aquellos que tienen que cumplir y hacer cumplir la ley y lo que nos está pasando. Yo quiero llamar la atención sobre esta situación y cómo esto está afectando la democracia. Estamos escuchando muchas voces que están diciendo estamos en el fin de la democracia. Inclusive anoche escuchaba un programa yo en la tele, en La Nación Más, con Pañi, y ahí se hablaba de este tema. Y yo creo que este ataque al periodismo está llevando a ese camino. Primero, los periodistas ya no tienen que ser, aparte de periodistas, investigadores, especialistas en policiales, especialistas en todo tema de corrupción. Es más, ¿cuántos temas de corrupción se me vienen a la mente ahora? Diego Cabot, por ejemplo, o Jorge Lanata. Entonces yo creo que requiere nuestra fuerte intervención como comunidad, involucrarnos con energía para sostener el rol del periodismo, sin contar que esta situación tan crítica económica transforma a muchos pseudo periodistas, como hay pseudo funcionarios, en sicarios, que muchas veces matan más con un teclado que con un arma de fuego.
Yo creo que le agradezco esta conversación, voy a compartir esta generosidad suya, porque acá yo quiero resaltar ante todo, ¿quién escribe un libro de 300 páginas y lo regala? La verdad es que usted es un héroe, una generosidad de compartir su conocimiento, la parte tan didáctica que usted ha marcado y esa generosidad de regalarnos este libro. Yo quiero señalar, mire, tenía para hablar un montón de cosas, es decir, decirle que me ayude con estas 23 causas que están paralizadas hace 9 años en la justicia, 23 causas. Están paralizadas, no se acata una sentencia. Pero quiero una reflexión suya respecto a profundizar ese tema de esta libertad o este mayor acercamiento que hay entre el pueblo, la comunidad y la justicia y el periodismo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Alberto, a vos. La justicia tiene, voy a hablar, permiso Carmen, para hablar de la justicia. Unas luchas internas, me refiero de doctrinarias, ¿no? Y hay una clasificación en el libro de los jueces Júpiter, los jueces Hércules y los jueces Hermes, que no es una clasificación mía, sino de un jurista, creo que francés, ¿no? Los jueces Júpiter son los jueces que no le importa la relación con la sociedad. No lo estoy diciendo mal y rápido, pero básicamente, sino que hay una aplicación de una norma, se busca la norma específica y se aplica al caso como se pueda. Los jueces Hércules son los jueces que no le importa tanto la norma, sino su concepción de justicia, y entonces estira la norma hasta donde sea para aplicar. Esos jueces son más abiertos a la sociedad, tratan de sondear la idea de justicia. Y después están los jueces Hermes, que son más consensuales. Tanto en los jueces Hércules como en los jueces Hermes hay una justicia más abierta. Pero como hablábamos antes, donde hay jueces que son cooptados por estructuras políticas y están muy condicionados, a ellos no son ni Hércules, ni Hermes, habría que buscarle otro nombre. Otro nombre de un dios griego debería ser. O cuál es el dios griego que le voy a preguntar a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el dios griego del tema? Y esos ya están completamente cooptados y opacos, ¿no? Solo tienen sensibilidad frente a... O sea, es la peor de las sensibilidades. Solo tenés sensibilidad frente al poder. Estás completamente cerrado a las personas comunes y solo tenés sensibilidad frente al poder. O sea, fuiste cooptado, te convertiste en un satélite. Esa es la peor de las... Y entonces me imagino la desesperación de llevar demandas de justicia lo voy a decir así, a líderes de justicia que tienen esa actitud, ¿no? La última pregunta por aquí. Una sola acotación porque, claro, Fernando vive una realidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires y yo lo entiendo porque nosotros vivimos una realidad tucumana muy especial. Es cierto todo lo que usted narra sobre la justicia penal, porque tengo un yerno y una hija periodistas y efectivamente es totalmente cierto lo del vallado. Tenemos una Corte Suprema que cerró prácticamente sus puertas, con lo que ha demostrado que tiene una distancia social impresionante, no solo con los letrados, sino con el hombre común. Hemos sufrido una reestructuración del Poder Judicial, que en este momento está cuestionado judicialmente, pero yo siempre me pregunto, ¿quién sale a hacer una marcha por la independencia judicial? Nadie. No convoca. Maquiavelo siempre decía, el hombre
puede olvidar cuando muere la madre, muere el padre, pero no cuando el Estado le mete la mano en el bolsillo. Parece que esa es desgraciadamente lo único que nos interesa. Y en la mano de los jueces está la vida, la libertad, la dignidad de las personas. Y le puedo asegurar que es tan profunda la crisis. Se perdió el abogado de pasillo, no existe más. El abogado de pasillo era un gran controlador del sistema judicial. Además, se hacía vocero de los pronunciamientos. Salió tal sentencia, qué barbaridad, pero mirá lo que dijo el juez ese. Y todos sabíamos. Hoy todo queda en un expediente digital dentro de un portal SAE en el mayor de los silencios. Los fallos apenas salen extractados sumarios, malos sumarios muchas veces, cuesta encontrar el fallo in extenso. Es decir, pero es también un problema de toda la sociedad. Yo a veces paso por la UBA y digo, de la Facultad de Derecho de la UBA salieron 15 presidentes argentinos y realmente muy olvidables, ¿no? En su mayoría. Hombres formados en la justicia, en los valores del Estado de Derecho. Yo creo que la crisis también está en toda la sociedad. Que salgamos a defender la justicia, no solo cuando tenemos un pleito. Hoy tenemos una corte prácticamente formada por fiscales de Estado, exfiscales de Estado. Saltaron de ser abogados del Estado provincial a ser las cabezas del Poder Judicial. Entonces, la crisis es mucho más profunda, pero en el fondo está también en el hombre común. Desgraciadamente, ayer hablábamos con Fernando, no tenemos ya el periodismo judicial que teníamos. Fíjense, prácticamente se fue, primero se fue Federico Abel, después se fue Irene Benito, y hoy prácticamente no nos enteramos de nada. Es decir, se logró el silencio que el Poder Judicial quería. Por eso es que los tucumanos luchamos por el acceso a la información pública. Es básico. Entonces, eso es lo que acá los tucumanos, Fernando, estamos reclamando, porque el reclamo de él es el reclamo de la mayoría de la sociedad tucumana, pero somos muy mansos. Aquello que Mayé hablaba de la marea blanca, desgraciadamente no nos movemos por eso. Ese es el gran problema que tenemos. Mire, si me permite, doctor, hoy estuvo en los tribunales del Palacio. Mire qué sincronía, ¿sabe qué? Sentí cuando entré el brutal silencio. Cuando antes los tribunales uno entraba y entraba bullida de vida de la gente, los abogados. No había nadie y era un silencio espantoso. Entonces yo digo, esto está muerto. Esto está muerto. Porque la parálisis y el silencio de la muerte. Nadie cree. Mire, todavía creemos en el periodismo. Lamentablemente mucha gente no cree en la justicia. Eso es lo más terrible que está pasando como comunidad. Ahora sí vamos con la última preguntita por acá. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buena la charla. Me pareció brillante el punto de dónde lo ha apuntado todo. El primer flyer me pareció que se resumía todo lo que está pasando hoy socialmente en cuanto a los valores, cómo se van digregando y cómo la verdad la sociedad, y lo mismo, vamos en esa batalla cultural que se está dando por disputa el sentido. Entonces, cómo se van tomando cosas nuevas de las cuales se van a empezar a hablar o cuáles se empiezan a ver mejor o cuáles ya no se la ve tan de lejos o con cara de asco y se la empieza a naturalizar. El cambio periodístico ha sido fundamental. Cómo ha ido cambiando estos años, que nosotros hemos visto gente de mi generación, que el lema como es verdad lo dice tal diario. Y hoy en día desconfiamos mucho de las noticias, más que nada porque los periodistas han dejado de informar y han empezado a opinar. Entonces uno no puede hacer su crítica
con sus conocimientos, sus valores sobre una información, sino ya va sesgado por la opinión del periodista. Entonces mi pregunta es, a todo esto, con todo esto que te estoy preguntando, según tu experiencia, ¿cuál es el futuro del periodismo? En términos más concretos y cercanos, uno de los futuros es el periodismo explicativo. Bajar un poquito la marea de opinión. Estamos inundados de opinión. Todo periodista tiene una opinión sobre algo, pero no puede explicar eso, no lo puede explicar. Y además se dice una cosa que yo creo que está mal, que es que hay una opinión libre. La opinión no es libre, menos la del periodista, porque es una opinión profesional. Por lo tanto, tiene que estar atada a la información que tiene. O sea, es la opinión menos libre que hay, la del periodista. ¿No? No es que tiene una licencia para opinar, no existe eso. Nadie tiene licencia para opinar. Nadie es opinólogo. Si está opinando es que sabe de lo que está opinando. Por lo tanto, me parece que parte del foco para desacoplar el periodismo de la política que hablaba antes, de esa política populista o esa política polarizante, es que el periodismo se estaciona en los matices, y parte de esa explicación de los matices, del estacionamiento en los matices, de ese foco en los matices, es profundizar el periodismo explicativo. Poner más fuerza en explicar que en opinar sobre eso. Y a su vez en vincular. Por ejemplo, ahora estamos en cierre de listas, en todo el país, cierre de listas. En vincular toda la información política con las personas comunes. No contribuir a... Por supuesto que es importante cómo cierran las listas y es importante cómo los sectores políticos se lotean y las competencias clásicas en un proceso democrático. Pero eso tiene que estar siempre vinculado. El periodista político tiene que estar siempre vinculando eso con las personas comunes, siempre. Si no, está como cortando la relación entre la política y la sociedad. Aunque las políticas lo corten, no importa. El rol periodístico es mantener siempre los actos políticos, el comentario de la política relacionado con lo que pasa o con los efectos que puede tener eso con la sociedad. Ese es el futuro que yo quiero. El futuro que va a venir no tengo ni idea cuál es. Muchas gracias, Fernando. Para agradecerle a nuestros dos invitados, en primer lugar le vamos a entregar un obsequio institucional a la doctora Carmen Fontán. Para eso vamos a invitar a la doctora Catalina Lonac para hacer entrega de ese obsequio institucional por su participación generosa de compartir sus ideas y enriquecer este espacio de diálogo. Y ahora sí, voy a leer un poco el currículum de Fernando, porque por resolución número 1216 del 2025, por propuesta del doctor Ramiro Albarracín, señor rector de la Universidad de San Pablo T, con el objetivo de distinguir como profesor honorario de la universidad al profesor y doctor Fernando Ruiz. Considerando primero que el profesor Fernando Ruiz es un reconocido profesional del área de la comunicación y el periodismo, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra, España, politólogo de la Universidad Católica Argentina, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, experto en relaciones entre el periodismo y democracia en América Latina. Segundo, que entre los antecedentes académicos del doctor Ruiz se destacan los siguientes: que es profesor full-time de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, a cargo de la materia Historia y Cultura de la Comunicación, Introducción al Periodismo y Democracia. En la Escuela de Posgrado en Comunicación participa en las materias relacionadas con periodismo y la historia de la comunicación. Que fue vicedecano y secretario académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y que ha realizado numerosas publicaciones, entre las que se destacan Cazadores de Historias, 200 años de la vida cotidiana de los periodistas, Guerras mediáticas, las grandes batallas periodísticas, Palabras son acciones, Historias y políticas y profesiones del diario La Opinión, de Jacobo Tiberman, Otra grieta en la pared, Informe y testimonios de la nueva prensa cubana, El señor de los mercados, historias de ámbito financiero entre 1976 y 2001. Que ha dado conferencias, cursos y talleres sobre relaciones entre periodismo y democracia a nivel nacional e internacional,
Séptimo, que es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y fue presidente y miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino FOPEA. Octavo, que este asunto ha sido tratado en la reunión del Consejo Superior de la Universidad San Pablo Tucumán, según consta en acta. Por todo ello, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 del Estatuto Académico de la Universidad y de las atribuciones conferidas en los artículos 13, inciso I del Estatuto Académico vigente, el rector de la Universidad de San Pablo Tucumán resuelve, artículo primero, otorgar la distinción de profesor honorario de la Universidad de San Pablo Tucumán al profesor y doctor Fernando Ruiz por su valioso aporte académico, docente y profesional en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Artículo segundo, entregar copia certificada de la presente resolución y diploma de la universidad al profesor y doctor Fernando Ruiz. Artículo tercero, comuníquese y archívese, doctor Ramiro Albarracín, rector de la Universidad de San Pablo Tucumán. Entrega la resolución el señor vicerrector de la Universidad de San Pablo Tucumán, el arquitecto Matías Romer, y diploma también lo va a entregar la doctora Catalina Lonac, fundadora de la universidad. Invitamos a José Guillermo Godoy a entregar un obsequio institucional a el profesor y doctor Fernando Ruiz.